buen día a todos. Muchas gracias por estar acá. Quería agradecerles a la organización y a ustedes por darnos un poquito de tiempo. Lo que voy a hablar en este rato se conecta mucho con lo que presentó Pierre y se conecta principalmente con las motivaciones de un foro como este. Cuando nosotros estuvimos ayer aquí en la presentación, uno de los eventos fundamentales o una de las cosas que todos los panelistas fueron mencionando es la necesidad de hacer de nuestros países sociedades que crezcan de forma sustentable. Para esto es requisito fundamental entender los efectos que esto tiene en el empleo y en la distribución de ingresos. En este sentido, y complementando los esfuerzos que Pierre nos presentó y de los cuales yo me voy a tomar alguna libertad de resumir algo para hacer alguna evidencia comparativa con Latinoamérica, desde el Banco Interamericano de Desarrollo nos propusimos hacer el mismo estudio o estudios muy similares para Latinoamérica. Esto es fundamental no solo como justificación, sino para entender verdaderamente los efectos de la innovación. Déjenme, creo que todos los que están aquí creen en la innovación y creen en la innovación como un mecanismo de transmisión hacia sociedades más equitativas, de mayor crecimiento y mayor productividad. Creemos que alcanzar crecimiento inclusivo depende de generar empleo de calidad. Desgraciadamente, o hasta la fecha que hemos iniciado este proyecto, que ahora está terminando y que yo les voy a presentar los resultados, no existía esta evidencia para Latinoamérica, y esto nos permite hablar y generar insumos para el diseño de políticas, que creo que es muy valioso. Las conclusiones que Pierre nos presentó nos hablan de que la innovación de producto genera efectos positivos en el empleo. De hecho, efectos positivos que habrían de ser más positivos si no sucedieran otras cosas. Y nos habló también de la supervivencia de firmas, con lo cual la innovación de producto es buena para el empleo y buena para una estructura productiva que se mantenga en el tiempo. En este sentido, creo entonces que traigo buenas noticias sobre Latinoamérica. Los resultados que voy a presentar son muy parecidos, lo cual es algo que nos tenía en vilo verdaderamente. Desde la División de Ciencia y Tecnología hemos hecho estudios previamente sobre la contribución que la innovación tiene a la productividad. Ahí habíamos encontrado que justamente los bajos niveles de productividad en la región se relacionan con bajos niveles de innovación. Nuestra duda entonces era cómo estos mayores niveles de innovación, que se trasladan entonces a mayores niveles de productividad, pasan o afectan al mercado de trabajo. Parte de nuestra duda es de, si bien nosotros esperábamos encontrar resultados parecidos a los que Pierre ha presentado, es si verdaderamente esta evidencia era aplicable para la realidad de Latinoamérica, atendiendo a que tenemos estructuras productivas y distribución de firmas diferentes, en los cuales tenemos una mayor proporción de pequeñas y medianas empresas, una estructura productiva, en muchos casos, especialmente comparativamente a la de Europa, más sesgada hacia sectores de bajo contenido tecnológico, y en las cuales las rutinas o las formas de realizar actividades de innovación no están generalmente basadas en actividades de I+D. Entonces, lo que nos planteamos desde este estudio es entender los efectos que la innovación puede tener en la cantidad de empleo y en la composición del empleo. Nosotros vamos a ir un poquito más lejos de algo de lo que presentó Pierre para ver si si las innovaciones de producto y de proceso generan demandas específicas en el tipo de calificaciones de los empleados. Nosotros, parecido a lo que Pierre ha presentado, apuntamos a desarrollar estudios nacionales que resultaran comparables. Hemos también utilizado información de firma, también proveniente de las encuestas de innovación, lo cual esto es como un dato, yo creo que no hay que decirlo aquí, pero por eso es muy importante que existan encuestas de innovación, que se puedan acceder a las encuestas de innovación y que las encuestas de innovación se usen para realimentar el ciclo de políticas. En este caso, y lo que yo voy a presentar, se refiere a evidencia para 4 países de la región: Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay. Tenemos los mismos resultados, aunque todavía no los hemos terminado de comparar, para Brasil y Colombia. Y la verdad, creemos que entendiendo o mostrando esto para 6 países, tenemos una evidencia bastante fuerte. ¿Qué cosas hay de novedosas en este proyecto en relación al tema y que exceden un poco a lo que Pierre presentó? Nosotros intentamos ver si estos efectos de la innovación de producto y de proceso
tienen efectos diferenciales dependiendo del tamaño de la firma. Esto es algo que, para el caso de China, los resultados del proyecto europeo y China tienen, pero que no existían originalmente en la evidencia para Europa. Hemos avanzado también en la distinción entre sectores de alta y de baja tecnología, que es algo que también se ha hecho en China, pero no se había hecho originalmente en Europa. Y fuimos un poco más allá e intentamos que cada uno de los equipos nacionales que estaba a cargo de estos temas viera algunos temas adicionales. Por ejemplo, y esto es algo de lo que va a presentar Gustavo ahora cuando siga, el impacto de las políticas públicas de innovación, cómo eso afecta a los resultados en empleo. En el caso de Costa Rica también se ha analizado cómo el uso y la aplicación de tecnologías de información y comunicación afecta las cantidades y la composición del empleo. Y en el caso de Uruguay, que es algo que va a presentar después Diego Aboal, cómo esto funciona en el sector servicios en Uruguay. Las preguntas que como proyecto nos hemos planteado y que yo voy a tratar un poco hoy son: ¿qué efecto tienen los diferentes tipos de innovación? Producto, proceso, cambio organizacional. Utilizando la misma lógica que ha presentado Pierre, es decir, que existe la posibilidad de que se cree y se desplace empleo. Un segundo punto relacionado con las diferentes estrategias empresariales, es decir, si las empresas desarrollan su propia tecnología, podemos pensar que hacen I+D dentro de la firma, o si compran maquinaria, o una combinación de esas. Cómo estos dos canales se diferencian dependiendo del tamaño de firmas y los sectores que tomamos en cuenta. Y el punto adicional que les mencioné de trabajar sobre calidad del empleo. Déjenme repetir un poco, si bien probablemente Pierre lo explicó mejor que yo, pero me gustaría que volvamos a tener en cuenta por qué este tema es importante. Este tema no es una preocupación teórica, es una preocupación real que solo puede ser zanjado con evidencia. Digamos, nosotros nos encontramos el día a día que nosotros podemos ser muy creyentes en la innovación, podemos esperar que la innovación produzca empleo y mejores salarios, pero tenemos que mostrarlo y tenemos que encontrarlo en los datos. Entonces este tema se relaciona con cómo verdaderamente y por qué tenemos que ir a los datos y por qué tenemos que buscar evidencia y que sea robusta y comparable. Como mencionó Pierre, generalmente asumimos que las innovaciones de proceso destruyen empleo, una sustitución entre trabajo por capital muchas veces, que las innovaciones de producto crean empleo por medio de un aumento en la demanda. Sin embargo, pueden actuar otros efectos como que las innovaciones de proceso, al incrementar la productividad, las empresas también pueden tener la posibilidad de reducir sus precios, lo que podría darles la posibilidad de aumentar su mercado y potencialmente la demanda, con lo cual es algo que tal vez juega en esto una dimensión temporal de cuando medimos las cosas y cuando vemos los efectos. Al mismo tiempo, las empresas, por medio de innovación de producto, podrían llegar a aumentar su poder de mercado, es decir, tienen un producto nuevo en el mercado, digamos, podríamos pensar casi monopólico, con lo cual, como estrategia de innovación, les podría resultar más rentable incrementar los precios, lo cual habría de afectar negativamente la demanda, y entonces se requiere menos cantidad de trabajadores. Esto es muy parecido a como lo presentó Pierre, digamos, es decir, vamos a estar siempre hablando de efectos de desplazamiento y compensación, tanto para innovación de proceso como innovación de producto. Entonces, lo que tenemos que tener aquí en cuenta son las actividades de innovación y la estructura de mercado y de conducta de las firmas, que es lo que vamos a ver. Nosotros, como punto adicional en el proyecto a lo que presentó Pierre, hemos también trabajado desde un enfoque cualitativo. Hemos hecho un estudio de casos, es decir, que en una primera etapa hemos entrevistado no solo a empresarios, sino también a hacedores de política, a académicos, a representantes de sindicatos, representantes de cámaras empresariales, para ver cómo ellos percibían los efectos de la innovación de producto y de proceso. Es decir, un poco antes de ir a preguntarle los datos, les fuimos a preguntar a la gente que verdaderamente está todos los días con eso, es decir, ¿qué es lo que ustedes esperan que produzca una innovación de producto? ¿Qué es lo que ustedes esperan que genere una innovación de proceso? ¿Y cuáles son los factores que ayudan o que obstaculizan esto? Luego, con esta información, que además nos permitió armar un mapa institucional y ver algunas cuestiones que voy a presentar aquí, realizamos algo parecido cuantitativamente, utilizando las encuestas de innovación para estos 4 países, que como pueden ver ahí, en el caso de Argentina se basó en la segunda encuesta de innovación, en el caso de Chile usar 4 ondas de la encuesta de innovación, en Costa Rica
la encuesta del 2006-2007, y en Uruguay las 4 ondas de la encuesta de innovación para el caso de manufactura. Entonces, cuando hablamos con estos informantes clave, nos presentamos con la cuestión de cómo entran las políticas de empleo en el marco institucional de las políticas de innovación. Nosotros, si ustedes se fijan en la primera línea, encontramos en los 4 países que no solo hay agencias especializadas en la promoción de la innovación, o de la ciencia, tecnología y la innovación, sino que hay un marco que favorece la coordinación institucional de aquellas agencias dedicadas a ciencia, tecnología e innovación. En el caso de Argentina es el GACTEC, en Chile el Consejo Ministerial, en Uruguay el Gabinete Ministerial de Innovación. Entonces, una pregunta básica es, bueno, ¿los representantes de los ministerios de trabajo, quienes hacen políticas de empleo, forman parte de estos gabinetes? ¿O cuál es la coordinación o cuál es la relación que tienen? Y la gran mayoría de estas entrevistas nos ha dado, lo cual tal vez no nos sorprende, porque como lo planteó Pierre, muchas veces se los toma como áreas de políticas diferentes. La coordinación entre las áreas de empleo y de innovación parece ser baja en la región. En muchos de los casos, los propios ministerios de trabajo y de seguridad social, o aquellos encargados de hacer políticas de entrenamiento, no forman parte de estos gabinetes. Muchas veces esto relacionado con la necesidad de recursos humanos calificados o con ciertos perfiles, encontramos que también hay una baja coordinación entre lo que es la oferta y la demanda de perfiles. Muchas veces lo que se decide estudiar y muchas veces no se relaciona con las necesidades de las firmas. A pesar de reconocer en la gran mayoría de estos países y los países de la región que se requieren ciertos perfiles específicos, muchas veces en áreas técnicas o científicas tecnológicas. Y luego atendiendo a que habíamos encontrado esto, nos preguntamos, bueno, ¿cómo funciona el conocimiento que se produce en estas áreas para rearmar o modificar o rediseñar o mejorar las políticas? Y lo que encontramos es que generalmente las evaluaciones de las políticas no están del todo integradas al ciclo de políticas. Si bien existen evaluaciones de impacto de las políticas, estas no se toman necesariamente como un insumo fundamental. Y más relacionado con este proyecto, o con este tema de la relación entre innovación y empleo, lo que encontramos es que existen evaluaciones sobre los efectos de las políticas de innovación, por un lado, y existen evaluaciones sobre las políticas de empleo, por otro. Hasta este proyecto no había, en la región, evaluaciones que vieran los efectos en el empleo de aquellas políticas orientadas a mejorar o producir más innovación. Que esto es algo que justamente Gustavo va a presentar para el caso de Argentina y Chile. Con lo cual, esto es importante, es decir, si bien todos acá estamos de acuerdo y creemos en los efectos positivos del empleo y pensamos que tiene que ser una parte fundamental de las políticas de innovación, a la hora de analizar esto no encontramos que estén tomadas en su conjunto. Estos mismos informantes les preguntamos, bueno, ¿cuáles son los desafíos, fortalezas y debilidades que podríamos pensar que tienen los países en términos de innovación y los vínculos entre el mercado de trabajo y capacitación con la innovación? Encontramos muchas razones para estar contentos, es decir, en la gran mayoría de los países existen sistemas de incentivos, en estos países existen sistemas de incentivos para la promoción de la I+D. Existe un fuerte consenso sobre la importancia de la innovación y la productividad como una forma de asegurar la competitividad. Sin embargo, encontramos que en algunos casos es complicado el acceso al financiamiento. Existe en otros falta de coordinación entre las políticas, esto es algo que ya hablamos, y en algunos otros casos un sistema disperso, que si bien existen incentivos, hay demasiados instrumentos por separado, los cuales cada uno provee instrumentos que terminan siendo muy chiquitos. Y lo que es muy importante, digamos, bueno, que esto creo que no es ninguna sorpresa, en el caso de Uruguay, como una rigidez que impone el mercado de trabajo hacia la innovación, son rigideces en el mercado de trabajo. En el caso de Costa Rica, Argentina, y podemos pensar que similarmente en Chile, se ha destacado como muy importante una falta de alineación entre la oferta de profesionales y las demandas de la empresa, con sistemas de información tal vez no muy desarrollados. En términos de, cuando le preguntamos a estos informantes cuáles eran los efectos que esperaban de estas innovaciones,
fue muy interesante encontrar que todos, digamos, en cada uno de los entrevistados, es decir, las cerca de 20 firmas en Latinoamérica y alrededor de los 80 informantes clave que ha habido en la región, y cada uno que uno habla, que las innovaciones de producto son positivas en términos de empleo. Las innovaciones de proceso se las percibe muchas veces negativamente, pero esta percepción negativa se relaciona con especialmente los efectos sobre aquellas personas con menores calificaciones y efectos principalmente en el corto plazo, lo cual muchas veces lleva a pensar que hay que entender esto dentro de un marco que se requieren políticas de entrenamiento y atacar otro tipo de rigideces. En el análisis cuantitativo, muy parecido a lo que Pierre presentó, partimos de considerar de la misma manera, déjenme repetirlo, que se pueden introducir innovaciones de producto y de proceso por parte de las firmas y que entonces las firmas tienen, al final, cuando empezamos a analizar, que tienen productos que son viejos y productos que son nuevos. Nosotros, de la misma manera que Pierre, vamos a intentar ver cuáles son los efectos de las innovaciones de proceso y de las innovaciones de producto en el empleo. Como les mencioné, esto es para 4 países, es muy importante ver que hay una porción en algunos países muy importante de innovadores de producto y en la gran mayoría de los casos, viendo las estadísticas descriptivas, vemos que a aquellos innovadores de producto les ha ido relativamente mejor o al menos no tan mal como les ha ido a otros. Esto nos motiva a tener más información en los datos. Déjenme ir a los resultados. Los resultados, a modo de resumen, muestran que los nuevos productos están asociados con el crecimiento del empleo a nivel de las firmas. No encontramos, a diferencia del caso de China, más parecido al caso europeo, que haya un mayor nivel de eficiencia en la producción de nuevos productos en relación a la producción de viejos productos. Y encontramos entonces efectos prevalecientes de creación de empleo. En lo que se refiere a innovaciones de proceso, no encontramos principalmente efectos, solo en el caso de Uruguay, cuando hablamos de toda la muestra manufacturera y en los sectores de alta tecnología, las innovaciones de proceso parecen desplazar empleo. En Chile, como en Costa Rica, los efectos compensación, que esto es lo que hablaba Pierre, implican crecimiento en el empleo aun cuando tomamos en cuenta canibalización o reemplazo de productos. En términos de la descomposición, digamos, me doy cuenta que Pierre fue mucho más inteligente hacerlo en un gráfico, encontramos que la contribución neta de productos es positiva en todos los países, excepto en Chile. Digamos, en Argentina es pocamente positivo, pero fíjense, es 0.6, se crea empleo en un contexto en el cual la economía argentina, esto usando datos de 1998-2001, se destruía 4% promedio de empleo al año. En el caso de Costa Rica, más que duplica la creación de empleo debido a productos. Esta evidencia es muy parecida para el caso de las firmas pequeñas. Y no encontramos que haya grandes diferencias si trabajamos con sectores de alta o de baja tecnología. Luego nos preguntamos, esto es una extensión de lo que presentó Pierre, de cuáles son los efectos en tipo de empleo. Aquí lo que trabajamos es, las encuestas de innovación preguntan sobre la calificación del empleo, entonces hablamos de trabajadores calificados y trabajadores no calificados, y queremos ver cómo estos dos tipos de innovaciones, proceso y producto, afectan estas composiciones. Déjenme, digamos, gran parte aquí de la discusión se relaciona con si las innovaciones de producto generan una mayor demanda por empleo calificado, si bien pueden estar generando en el efecto agregado mayores niveles de empleo, podrían considerarse que transmiten desigualdad, porque va a haber un grupo más importante que va a tener relativamente salarios o oportunidades de trabajo más altas en relación a otro. Solo en el caso de Argentina encontramos una muy débil evidencia que sugiere que las innovaciones de producto requieren trabajadores más calificados. En el caso de Uruguay, lo contrario. Mientras que en los otros dos casos, en Chile y en Costa Rica, no hay evidencias de que afecte diferencialmente la composición de las calificaciones la innovación de producto. Perdón, aquí hay un error. En Chile encontramos que las innovaciones de proceso tienen un efecto negativo en el empleo no calificado, debería ser no calificado. Y en el caso de Uruguay y Costa Rica hay evidencia de ciertos efectos de desplazamiento
en cierto grupo de firmas. En Argentina no hay efectos. Con lo cual, resumiendo, y lo cual nos da mucha alegría en términos de la comparación, de haber sido capaces de hacer esta comparación. Lo segundo es, las innovaciones de producto generan empleo. Las innovaciones de producto generan empleo tanto en las empresas grandes como en las empresas pequeñas. Las innovaciones de proceso, cuando tal vez en el corto plazo tiene un efecto de desplazamiento, de sustitución de trabajo, son más que compensadas, y eso son muy buenas noticias. En términos de la composición del empleo, no encontramos efectos, digamos, muy robustos en que esto afecte la composición de empleo en la región. Con lo cual, la innovación no es por el vía de la sustitución de trabajo no calificado a trabajo calificado un mecanismo de mayor desigualdad, sino que podríamos pensar todo lo contrario. Déjenme concluir que, digamos, esta relación entre innovación y empleo es verdaderamente compleja y solo puede ser zanjada empíricamente. Tanto Pierre como yo intentamos mostrar que se puede encontrar diferentes efectos, especialmente si trabajamos en diferentes niveles de agregación, sea firma, sectores, país. La naturaleza idiosincrática de la innovación en la región nos obliga, digamos, siempre a analizar los datos y la evidencia disponible. Creemos que este proyecto contribuyó efectivamente a cerrar brechas de conocimiento y proveer información para el diseño de políticas. Y entonces, como conclusión, digamos, yo dije, creo que les voy a dar buenas noticias. Bueno, creo que son buenas noticias, pero también un pedido. La evidencia que hemos presentado aquí, parecida a la evidencia que hemos encontrado entre relación entre productividad e innovación, nos muestra que si hay efectos negativos en el empleo, se relacionan más con la insuficiente introducción de innovaciones de productos antes que con la propia existencia de innovaciones. Es decir, las innovaciones generan empleo antes que destruirlo. Entonces, en este sentido, los efectos positivos de la innovación en empleo nos llevan a pensar que no solo es necesario seguir promocionando la innovación, sino que probablemente hay que hacerlo aún más. Bueno, con esto, muchas gracias por su tiempo. Gracias.